gracias, Alexandra. Ya tenemos el contacto. La coincidencia muy importante que en tu entrevista sostuviste es el tema también preocupante de la escasez de agua que se está presentando en nuestro país. En Potosí prácticamente el agua no existe, la gente está llevando agua a sus hogares en baldes, en algunos objetos para poder vivir, cocinar. Y esta situación está en una situación muy alarmante en nuestro país, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Estamos ya en contacto con Waldo Vargas, él es un académico, investigador de nuestra universidad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido Waldo, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenos días, estimado Sandro, y a toda la teleaudiencia del canal universitario. Waldo, lo decía a la introducción del tema, una situación muy compleja la que estamos empezando a sentir en Bolivia. El año 2016 La Paz ha sentido una escasez muy grave del agua y ahora se siente en Potosí, en áreas digamos muy áridas, en las cuales el agua empieza a desaparecer. Bueno, yo quisiera por favor que nos puedas dar un parámetro general primero de lo que está sucediendo con el agua en nuestro país. Bueno, los efectos del fenómeno del Niño. Es un periodo cálido y eso es lo que está ocasionando este cambio de temperatura. Ahora vamos a entrar inclusive en un periodo de más calor, ya estamos en el umbral de la primavera y eso está ocasionando este desorden climático, que cada vez está acentuándose más por eventos extremos. Entonces vamos a entrar a un periodo de sequía prolongada, ¿no? Aunque hoy el SENAMI ha pronosticado pequeñas precipitaciones en la ciudad de La Paz. Bueno, al margen de eso, lo más preocupante es que nuestras fuentes corren severos riesgos, ¿no? La mayor parte de las fuentes, porque hemos escuchado reportes de, por ejemplo, el alcalde de Viacha, que la provincia de Ingavi, donde está Viacha, es un sitio con un acuífero muy importante y él anunciaba de que se están secando sus pozos también, o sea, sus acuíferos. Lo propio está pasando en algunos embalses del Alto, que abastecen al Alto principalmente, y en los que abastecen la ciudad de La Paz, que están en la mitad de su capacidad. Entonces eso ya es preocupante porque hay que irse preparando con varias medidas contingentes en este caso, pero lo más importante son las medidas preventivas para futuras ocasiones también. No se está trabajando esa temática. Ahora, Waldo, esta situación se presenta precisamente por el calentamiento global. La escasez de agua se registra en varias partes del mundo. Esto se está presentando cada vez con mayor influencia y presencia en otros países. Por un lado, no existe una planificación de los gobiernos a nivel mundial. Por otro lado, hay un crecimiento muy gigantesco de la población que consume el agua. Y en tercer lugar, no hay las condiciones. Es decir, en Potosí la gente está reclamando que no hay la infraestructura necesaria para poder llevar agua a la ciudadanía. Y esto es que la gente que necesita agua para comer, ni siquiera para bañarse, lavar la ropa, están desesperados. Bueno, el caso de Potosí es muy particular, ¿no? Me tocó participar en el problema del 1983, cuando se secaron completamente todos los embalses de la cuenca Caricari, que es la que abastecía y abastece todavía a Potosí. El tema fue de que no tenían otra fuente alternativa. Entonces el trabajo de emergencia nos demoró 3 meses intensos, un trabajo intenso, donde una vez llegados a Potosí vimos que la gente inclusive llegaba a recolectar agua filtrando de las alcantarillas. Entonces, una situación realmente angustiante, muy grave la que se vivió en Potosí, y tuvimos de que hacer un esfuerzo en 3 días, llegar con un tren de puros cisternas, donde trasladábamos 2 viajes diarios, desinfectando con cloro en los mismos vagones y entregando agua a
la larga cola que había en la estación ferrocarril. Así empezamos a atender la crisis. Después de una semana logramos adaptar ya un tanque subterráneo y un tanque elevado en la estación de Potosí, y ya gracias al tanque elevado pudimos distribuir esa cola inmensa que había en 10 pequeñas colas, ya con grifos en cada una de las colas. Entonces ya se desperdiciaba menos agua, y paralelamente a eso íbamos buscando agua subterránea con pozos. Esa vez Geomín, antes se llamaba Geobol, rompió hasta sus brocas de perforación porque el suelo es muy rocoso en Potosí y no encontraron agua. Entonces finalmente encaramos un proyecto que es La Palca, donde hoy está instalada la planta de baterías de litio que tiene ILD, y de allí trasladamos a través de una tubería y bombeo, una estación de bombeo construimos, se llegó con agua en gran cantidad ya a la planta potabilizadora de Potosí y se pudo distribuir. Pero a eso se sumó otra calamidad, que como estuvo más de 3 meses la red de agua sin agua, con aire, el aire ocasionó pues la oxidación de la mayor parte de las tuberías y teníamos reventazones de tuberías por toda la ciudad, así que fue una detrás otra en Potosí. A raíz de eso se encargó el proyecto del río San Juan, aducción del río San Juan, que se concluyó alrededor de 1999 más o menos, y Potosí tuvo ya un refuerzo de agua para un futuro de por lo menos 20 años. Hoy en día, curiosamente, hay un problema, parece que hasta jurídico, y no está funcionando esa aducción de San Juan. Entonces, realmente es un cúmulo de desaciertos en la gestión del agua en el caso de Potosí, y creo que eso debe remediarse a la verdad posible. Debe restaurarse ese sistema de emergencia de La Palca, que ya tenía sus bombas. No sé si las bombas las tienen todavía, pero la tubería ya estaba en malas condiciones, posiblemente algunos tramos van a tener que cambiar. Entonces, esa es la manera atingente de atender Potosí en este caso. Así que eso es una llamada muy fuerte para las autoridades para que puedan hacer realmente un comité técnico, y allí la academia juega un papel muy importante para asesorar en este caso específico de Potosí. Ahora, Waldo, siguiendo la pauta que tú planteas, el tema de la minería en Potosí, el tema del extractivismo, es decir, de sacar materias primas de la tierra, por ejemplo, taladrar, se necesita un montón de agua, y que más de 500 años se han venido haciendo este tipo de extracción de metales o otros hidrocarburos, y que se necesita el agua en la minería. Ha sido una fuente de desgaste del agua, y hoy fíjate que se está también hablando de que se va a extraer el litio de forma directa, y esto requiere pero increíble cantidad de agua. Definitivamente, toda la parte extractivista tiene una relación, es decir, hay un triángulo que es muy importante y nos olvidamos los seres humanos: es suelo, agua y biodiversidad. Y de esa biodiversidad estamos los humanos. Todos los humanos nos hemos dedicado a tareas extractivistas de la naturaleza, y eso hace que se afecte tanto suelo y tanto agua, y no manejamos, no gestionamos esos dos recursos, esos dos factores ambientales, más bien dicho, de manera sostenible. Entonces, eso nos está ocasionando principalmente que el daño y la ruptura del ciclo hidrológico, que a la naturaleza le ha demandado millones de años en estabilizar un ciclo hidrológico tal que permita la vida como hoy conocemos, con seres humanos, con biodiversidad, las plantas, etcétera, etcétera. Pero hoy en día está roto ese ciclo hidrológico, está alterado totalmente, y ese es otro factor fundamental también de los cambios climáticos, aparte de los gases de efecto invernadero. Waldo, entonces, esa situación tenemos que trabajarla. Waldo, te voy a hacer una pregunta muy importante, a nivel global. Hace un año atrás un magnate ya puso en la bolsa de valores, de aquí a 20 años,
para que el agua sea cotizada, ya comprada como un bien. Bueno, esto ha generado, al parecer, risas, ¿no? Pero no estaba muy alejado de la realidad. Uno. El otro elemento en nuestro país es la poca información y educación que tenemos los bolivianos. Es decir, igual gastamos el agua, le metemos, ahí lavan los autos, hay increíble cantidad de lugares que lavan autos con mangueras, derrochan el agua increíblemente. El otro aspecto, hay embotelladoras de agua que venden agua. Y bueno, ¿a qué quiero llegar? Es que el agua en nuestro país es demasiado barata. Es decir, si no han podido a través de la educación, ya sea EPSAS o los encargados del Ministerio del Agua, concientizar a la gente, bueno, se tiene que entrar en otra forma para que la gente se abstenga de gastar y desperdiciar el agua. Es decir, el agua es muy barata en nuestro país. Entonces, las empresas embotellan agua, venden agua 3, 4, 5, 6 veces más cara. La gente gasta el agua increíblemente. Y una forma, si no ha funcionado la educación, tiene que ser pues a través de que se suban los costos del agua. La única forma. Lastimosamente estamos en ese camino de mercantilizar totalmente el agua. Ahora, el problema también es que EPSAS es una institución que está intervenida ya muchos años, lleva más de 15 años intervenida. Entonces eso tampoco es saludable para una gestión sostenible del agua. Debemos contar con una empresa institucionalizada. Ahora, en el caso de La Paz y el Alto y parte de Viacha, Palca, Mecapaca, Chocalla, que también son usuarios de EPSAS, el tema se nos hace más complicado. Por lo tanto, una opinión es que se generen una empresa que se dedique exclusivamente a administrar las fuentes de todas las cuencas en el Alto y que abastecen al Alto y a La Paz, y obviamente a la parte conurbada. Pero, y dos empresas, una que atiende al Alto y otra a la ciudad de La Paz, que tienen problemáticas también distintas. Entonces, estaríamos hablando de institucionalizar EPSAS en 3 empresas, una que administre fuentes, una la que potabilice y distribuya en el Alto y otra que potabilice y distribuya en la ciudad de La Paz. Obviamente, entre las 3 empresas tiene que haber una estrecha coordinación de mancomunidad, de apoyo. No se pueden hacer empresas totalmente independientes. Obviamente manejando sus costos y sus tarifas, porque hasta el día de hoy La Paz sigue colaborando al Alto subvencionando tarifas. Hay diferencia en las tarifas también entre La Paz y el Alto. Entonces son temas que no podemos seguir rehuyendo ya tantos años de intervención y no se enfrentan estas cosas que son importantísimas para la gobernanza del agua. Y allí tiene que ver también la comunidad. Tenemos que aprender a manejar, a utilizar nuestros recursos, nuestras casas de manera apropiada también, sin dilapidar ese recurso tan importante como es el agua. Ahora, Waldo, ya para concluir, agradecerte el contacto. El año 2016, La Paz, varias zonas de La Paz hemos sufrido la escasez de agua. Y recuerdo, todavía estaba como presidente Evo Morales, hizo una gran campaña, metieron tubos, trajeron de no sé qué lugares agua, prometieron la construcción de represas, garantizar el agua. Mira, 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hace 8 años y seguimos esperando cada fin de año que llueva. O sea, nos han tomado el pelo en otras palabras y bueno, y estamos alistándonos, rogando a los achachilas para que llegue el agua. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, lastimosamente, por eso justamente refuerzo la idea de que debemos institucionalizar EPSAS, porque eso nos está perjudicando una apropiada gestión que sea sostenible. Ahora, se han hecho inversiones con pequeñas represas. Hay en la naciente de Choqueapu tenemos 2 represas, que una se denomina Alpaquita y la otra se llama Pampalarán, que es la principal, es el río Caluyo, básicamente, porque así nace el Choqueapu.
esas dos represas, pero no están interconectadas al sistema, pero son, digamos, embalses que están como una especie de alcancía, entonces que puede ser utilizada de emergencia en cualquier momento, pero son pequeñas, no es un volumen considerable. Después se ha hecho la planta de Chuquiaguillo y tampoco no se ha ampliado la planta de Pampajasi y se ha construido Jampaturi Alto. Entonces son inversiones que se han hecho, pero Jampaturi Alto está conectada de alguna manera natural, no tiene tubería, con el Jampaturi Bajo, entonces hay interconexión y eso hace que Pampajasi pueda seguir atendiendo en adelante. Si cae Jampaturi Bajo, Jampaturi Alto va a reforzar. Entonces prácticamente no hay un cambio sustancial en esto. Lo más importante es, por ejemplo, información EFSAS, no conocemos, y al hablar de pérdidas y fugas no me refiero solamente a las roturas de tuberías en las calles, que son múltiples. Muchas veces vemos el agua escurriendo por la calle y no hay una cuadrilla que esté atendiendo. En otros casos sí se ve personal de EFSAS atendiendo, entonces es variable. Pero, ¿qué pasa con las conexiones clandestinas? También es otro factor importante de las pérdidas y fugas. Entonces, todos esos detalles no conocemos esa información y es una empresa seria, va manejando esa estadística e informando a la población. Tiene que ir acortando constantemente esa brecha de pérdidas y fugas. Entonces, por ejemplo, cito el caso de Cochabamba, que tiene más del 50% de pérdidas y fugas. Por eso uno se pregunta, dice, ¿qué pasó con Misicuni? Misicuni tenía que resolver el problema de Cochabamba. Claro, ha resuelto en términos de oferta, pero no se ha resuelto el tema técnico que es de control de pérdidas y fugas en la red de Cochabamba también. Entonces, de La Paz es lo propio. Entonces, lo que queda en los embalses, evidentemente es un banco importante. Por ejemplo, para la parte de La Paz, Jampaturi, tenemos como el 52%, con datos de EFSAS de hace 15 días, 52% de capacidad almacenada todavía. Pero ¿qué pasa si tenemos un volumen importante de pérdidas y fugas? Entonces, no es garantía tampoco hablar solo de la oferta, también hay que hablar de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, pérdidas y fugas forman parte de la demanda también. Bien, muchísimas gracias, Waldo. Es muy importante el análisis y las recomendaciones que tú haces como precisamente docente de nuestra universidad, de la Universidad Mayor de San Andrés. Estaremos convocando para más adelante. Muchísimas gracias por el contacto, Waldo. Encantado, querido Sandro. Muchas gracias. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Waldo Vargas Ballester, es docente universitario especialista en recursos hídricos y bueno, el tema del agua está para considerarlo y preocuparse. Hay que cuidar el agua. Vamos a hacer un corte.